Un contexto de la historia para que podamos entenderla mejor. Esta historia es de Pablo y Silas, de pronto ya la conocemos. Pablo y Silas eran unos hombres que se dedicaban a servirle a Dios, eran predicadores, sacaban demonios con el nombre del Señor, y ellos se dedicaban a eso. Tenían mucho trayecto, ya Pablo estaba transformado y se dedicaban a eso, o sea, le servían a Dios. Y en un momento se encontraron con una mujer que tenía un demonio. Ese demonio era de adivinación. Entonces, habían otras personas que se aprovechaban de esa mujer para sacarle dinero. ¿Sí? Imaginemos como un trabajo así de brujería y que ellos recogían plata de eso. O sea, ellos se beneficiaban de esa persona. Y Pablo en un momento, por el poder que Dios le había dado, sacó ese demonio de esa mujer y la mujer fue libre. Pero obviamente a las personas que estaban detrás de eso no les agradó eso. Entonces cogieron a Pablo y a Silas, lo llevaron a la justicia, que en ese momento era Roma, y fueron encarcelados. O sea, los inculparon de estar predicando cosas que no eran, que solamente podían adorar al rey de ese momento y no a más nadie, y fueron encarcelados. Entonces, en ese momento, imaginemos la cárcel, no de pronto como la vemos hoy en día, que es una cárcel, bueno, más cómoda, tiene sus cubículos, tiene unas camitas, un abanico. No, en ese momento la cárcel era lo peor. O sea, la gente prefería a veces morir que ir a la cárcel. La cárcel era un lugar hostil, un lugar oscuro, como una cueva, y no había nada donde sentarse. O sea, te tirabas en el piso, no te daban comida. Aparte de que ellos los metieron en la cárcel, los encerraron, les cerraron las puertas, también los encarcelaron, o sea, le pusieron cadenas en las manos y los pies. Esas personas, imagino lo desesperadas que estaban. Pero dice la palabra que a medianoche, cuando todo el mundo estaba durmiendo, ellos se dedicaron a adorar. Estaban cantando himnos, estaban adorando, se pusieron a orar, y en ese momento algo diferente pasó. Vamos a leer el versículo 26 de esa historia. Dice: de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y las cadenas de los prisioneros se rompieron. Amén. ¿Cuántos sabemos que la adoración tiene poder? Amén. Bueno, Pablo y Silas tenían claro esto. Cuando ellos llegaron a la cárcel, recordemos que estaban siendo encarcelados de manera injusta, pero ellos en ningún momento se quejaron de eso. No dijeron: ¿por qué estoy pasando por esto, Señor? Si yo lo que estaba haciendo era un servicio para ti, si yo estaba dando lo mejor para ti. No se quejaron en ningún momento. Ellos, al contrario, lo primero que hicieron fue adorar. No les importó que fuera medianoche. Yo me imagino a los prisioneros que estaban alrededor ahí, escuchando, diciendo: bueno, ¿y esta gente qué le pasó? O sea, ¿por qué en vez de estar adorando, por qué no están llorando? ¿Por qué no se están quejando? De pronto viendo a ver cómo van a salir. No, ellos estaban tranquilos adorando. Entonces, al final vemos que Dios les abrió la puerta, porque la adoración es la que nos abre la puerta. A raíz de esta historia, yo me pregunté 4 cosas que hoy me gustaría decirles. La primera de esas preguntas es: ¿quiénes son las personas que pueden adorar? ¿Quiénes somos los que podemos adorar? Seguramente pensarán que solamente Pablo y Silas fueron respondidos, o sea, Dios les dio la bendición de abrir las puertas porque eran servidores, porque ellos se dedicaban a hacer grandes hazañas con el favor de Dios, y realmente no es así. Pablo y Silas tuvieron esa bendición, que se abrió las puertas por Dios, porque ellos adoraron. Recordemos que la adoración es para todos. Todos podemos adorar. Eso lo leemos en la palabra en Salmos 89, versículo 15. Son 2 versículos que saqué de esta parte para que nosotros entendamos que todos podemos adorar. Dice: felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Eso nos quiere decir que estamos llamados a adorar, ¿cierto? Y que podemos ser felices cuando adoramos. No somos personas tristes, sino felices. Y que cuando adoramos estamos caminando hacia la presencia de Dios. Otro versículo que también afirma que todos podemos adorar está en Salmos 150, versículo 6.
Un dato curioso de este versículo, cuando yo lo estaba leyendo, me di cuenta que obviamente los salmos la mayoría lo escribió David que era un adorador para Dios, y este versículo era el que cerraba todo el libro de los salmos, y decía así: que todo lo que respire cante alabanzas al Señor, alabado sea el Señor. ¿Cuántos estamos respirando hoy? Amén. O sea que todos podemos adorar a Dios. Todos tenemos esa bendición, ese privilegio de poder adorar. Por eso, no debemos pensar que la adoración está reservada por unos cuantos, sino para todos. A veces, de pronto, yo he pensado, y me ha pasado que una vez cuando estaba comenzando en la iglesia, yo decía, bueno, al principio yo lloraba mucho en las adoraciones, me metía con el Señor, pero ya últimamente como que no me está pasando. ¿Será que la canción ya no la están tocando igual? ¿O qué está pasando? Yo pensé que la responsabilidad era de los que estaban aquí, del grupo de alabanza, y realmente no es así. Ellos hacen un buen esfuerzo por armar un ambiente de adoración para que todos entremos en esa misma sintonía, pero la responsabilidad es de todos nosotros. Es de cada uno de nosotros darle lo mejor a Dios en ese tiempo de intimidad. Así como en el grupo de intercesión, por ejemplo, tú tienes una necesidad, tienes un milagro y quieres que te ayuden en oración, pero tú tienes que hacer tu parte también de orar, ¿cierto? Entonces lo mismo sucede en este caso. También vemos Mateo 27, 51, que Jesús rompió un velo que dividía cuando vino a la tierra y murió por nosotros. Él rompió un velo. Dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué quiere decir cuando dice que el velo se rompió? En ese momento de la historia, el velo significaba algo que dividía el pueblo del lugar santísimo. Imaginemos aquí una cortina que divide la iglesia con el altar. Es una cortina, en ese momento era una cortina gruesa, que las personas no podían acceder a ese lugar santísimo, no podían adorar a Dios de manera libre, porque en ese momento los pecados eran muy grandes y había una separación entre Dios y el altar en la adoración. Pero cuando Jesús llegó y murió por nosotros, ese velo se rasgó de tal manera que ahora todos podemos acceder a ese lugar santísimo, o sea que todos podemos adorar, ¿cierto? La segunda pregunta que yo me hice a raíz de esta palabra es: bueno, ya sé que todos podemos adorar, yo puedo adorar, pero ¿qué es adorar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es adorar? Adorar no es solamente cantar, danzar, recitar himnos, orar. No es solamente eso, sino también la actitud con la que hacemos todo esto, la actitud con la que cantamos, la actitud con la que danzamos, la actitud con la que recitamos himnos, leemos ahí las palabras que nos colocan las canciones. Todo eso lo debemos hacer con un sentimiento diferente, que es una actitud de rendición, una actitud de estar sensibles a la voz de Dios, a estar vulnerables, ¿sí? De poder escuchar cuando Dios nos hable. Y es hacerlo también sin tener en cuenta de pronto lo que está sucediendo alrededor, no ser indiferente a la adoración, ¿no? De pronto, que me ha pasado, creo que a todos, estar adorando, y de repente vienen pensamientos y ay, me perdí, la canción va y yo voy por otro lado. No, es como conectarse en ese momento con Dios, porque como decíamos ahorita, adorar es ingresar a ese lugar santísimo que es la presencia de Dios. Y en ese momento de que entramos a la presencia de Dios, tenemos esa posibilidad de expresarle a Dios todo lo que hay en nuestro corazón. Ese es el momento preciado en que podemos comunicarnos con Dios, en la adoración. Entonces, ahora les quiero preguntar que de manera personal se respondan ustedes mismos estas siguientes preguntas. En ese momento de intimidad con Dios, que estamos en la presencia de Dios, ¿qué sale de nuestro corazón? ¿Salen palabras hacia Dios de admiración, de Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres rey sobre reyes? ¿O es palabras de queja? Ay, ¿yo por qué estoy viviendo esto? Señor, yo quiero ya terminar con esto, ¿qué pasó? Tú me dijiste que me ibas a hacer esto y no lo hiciste. ¿Qué sale en ese momento de nuestro corazón? Palabras de incertidumbre. No sé qué va a pasar con mi vida, para dónde voy, qué debo hacer.
o es palabras de fe. Señor, yo sé que tú estás conmigo, me estás respaldando, yo voy a seguir, voy a avanzar. ¿Saben? Palabras de desesperanza, palabras de, ay, ya no puedo más, voy a tirar la toalla, o palabras de gloria a Dios. Señor, yo sé que en lo que está pasando, tú te vas a glorificar. ¿Qué sale de nuestro corazón cuando estamos en la presencia de Dios? Eso es algo importante que debemos pensar y debemos reflexionar. Otra pregunta, ya vimos dos preguntas. La primera es, ¿quiénes podemos adorar? Que ya tenemos claro que somos todos. La segunda pregunta es, ¿qué es adorar? Que ya dijimos que no es solamente cantar y danzar, sino hacerlo con una actitud diferente, una actitud de rendición hacia Dios, ¿cierto? Y la tercera pregunta es, ¿cómo debe ser nuestra adoración a Dios? Ya vimos que, ¿cómo debe ser? Tal vez al adorar, por ejemplo, hoy que venimos al culto de milagros, estamos esperando que Dios nos entregue algo, ¿verdad? Que Dios abra la puerta, que Dios nos dé milagros. Y eso no está mal porque ¿a quién vamos a acudir si no es a Dios? ¿Cierto? Pero cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos adorando, se nos olvidan las razones o todas las cosas que Dios ya ha hecho. ¿Sí? Se nos olvida que los milagros suceden todos los días al levantarnos, al despertar, al respirar. Tenemos una nueva oportunidad, como dice la palabra en Lamentaciones 3, 22 del 23. Cada día Dios renueva su misericordia con nosotros. Esa es una palabra que debemos tomar, que cada día Dios tiene misericordia con nosotros, cada día Dios nos perdona, nos levanta, nos ayuda. Ya con esa razón ya tenemos muchas razones para adorarlo, para darle gracias. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra adoración? Yo saqué 3 cositas de cómo debe ser la adoración. Yo creo que hay más, pero estas son como las principales. La primera es que nuestra adoración debe ser de agradecimiento y de confianza, como David siempre lo hacía. David se caracterizó por ser un hombre que, aunque estaba pasando por las peores, él adoraba de una manera increíble, por eso pues, escribió tantos salmos. Ese, vamos a leerlo, está en Salmos 16, del 7 al 9. Dice, bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Mira qué hermoso, David se refiere a Dios con decir, estoy seguro en tus brazos, estoy tranquilo, tú estás conmigo. Aunque me sacudan muchas situaciones, tú estás aquí, no voy a temer. Todo esto nos hace pensar que nuestra adoración hacia Dios debe ser de una manera agradecida. Como decíamos ahorita, tenemos muchas razones ya para adorar y debe ser de confianza, de estar tranquilo en sus brazos. También otra característica de cómo debemos hacer nuestra adoración es hacerla en todo momento, en todo tiempo. Hay una canción que hacen aquí que tiene como un corito, el inicio es: en todo tiempo yo bendeciré el nombre de mi Salvador. Ese inicio, nada más esa estrofa, nos dice algo increíble. En todo tiempo yo bendeciré el nombre de mi Salvador. Es algo que, increíble, que solamente en ese verso ya estamos diciendo todo. Estamos diciendo, Señor, aunque esté en las buenas y en las malas, yo te voy a bendecir. Yo voy a levantar adoración. Amén. Amén. Entonces, debemos adorarlo en las buenas y en las malas. Yo coloqué aquí cuando comemos hamburguesa y cuando comemos arroz con queso. En todas las cosas, cuando estemos triunfando en nuestros procesos y cuando estemos pasando por dificultades, porque en todas ellas Dios está con nosotros, ¿cierto? En todo momento la adoración debe estar constantemente en nuestros labios, debemos estar adorándolo todo el tiempo. Siguiente característica es que nuestra adoración debe ser genuina, debe ser sincera, porque Dios nos conoce a todos. Incluso antes de hacer las cosas, Dios ya las conoce. Las cosas que pensamos, Dios ya las sabe.
Entonces debemos ser sinceros con Dios, debemos mostrar una actitud de verdad verdadera, una actitud que confíe en Dios. No podemos engañar a Dios, ¿cierto? Y Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Como dice Juan 4, versículo 23, dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca que lo adoren de esta manera. Dios está buscando que nosotros le adoremos a Él de una forma sincera, de una forma verdadera, dejando atrás como todas las preocupaciones, dejando atrás todo lo demás y enfocándonos en Él. Yo tengo un ejemplo. Cuando estaba preparando esto, estaba escuchando música de adoración y hubo un cantante que impactó mucho en ese momento y yo lo quise colocar porque su historia en sí va de acuerdo también a lo que estamos hablando, y es acerca de Julio Vergara. De pronto muchas personas lo conocen. Este hombre tuvo más de 10 años, desde los 10 años, creció adorando al Señor. Se dedicó desde los 10 años, era chiquitico, a hacer canciones, a hacer himnos. Todos lo conocemos, creo yo, ¿cierto? Y este hombre, ya a la avanzada edad, eso pasó ya hace 4 años y más, tuvo una enfermedad crónica que fue de cáncer de páncreas. Él pasó por un proceso muy difícil y en algún momento muchas personas tal vez se acercaron a él diciéndole: ya tú hiciste lo que tenías que hacer, ya no adores más, ya no hagas más canciones, ya quédate quieto, ¿cierto? Pero él no hizo eso. Él en todo momento adoró al Señor. Y yo me dediqué a ver videos de él cuando su cáncer fue avanzando, que aún en el hospital él se dedicó a adorar a Dios. Hasta el último día él adoraba a Dios. Los médicos se quedaban impresionados de cómo él, pasando por sufrimiento, porque sabemos que las quimios y todo ese proceso es doloroso, él aún en esos momentos adoró al Señor de una forma genuina. Tanto así fue su adoración que hoy en día todavía es reconocido, ¿cierto? Que sus adoraciones, sus canciones tocan la vida de muchas personas transforman su vida gracias a él, porque él se dejó ser un instrumento de Dios, él se dejó utilizar, ¿cierto? Y es algo poderoso porque vemos que la adoración es poderosa, porque sabemos que Dios está respaldando esa adoración. Entonces, por último, la última pregunta, ya vimos, vamos a repasar. La primera es: ¿quiénes podemos adorar? Que somos todos, ¿verdad? La otra es: ¿qué es adorar? Que es hacer las cosas con una actitud de rendición. La otra pregunta es, ¿qué recuerdan? ¿Cómo debemos adorar? Que es hacerlo con una actitud también agradecida, de confianza, genuina, y hacerla constantemente, en todo momento. Y por último, la última pregunta es: ¿a quién adoramos? Ya sabemos que podemos adorar, ya sabemos todo eso, pero ¿y a quién estamos adorando? Debemos tener claro a quién estamos adorando, que no estamos adorando a cualquier Dios, estamos adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Cómo sabemos cómo es Dios? Cuando nos preocupamos por saber cómo es, por conocerlo, ¿cierto? Cuando estamos constantemente leyendo la Biblia, escuchando las prédicas, alimentándonos constantemente, congregándonos, ¿verdad? Sabemos quién es Dios cuando vemos sus milagros actuar también en otras personas, en nosotros mismos. Y por último, también les quiero regalar un mensaje bíblico que es muy útil en estos tiempos, que está en 1 Corintios 10, del 3 al 14. Bueno, una anécdota de este versículo. Yo no tenía pensado agregarlo, estaba en que sí, que no, porque no sabía si iba acorde también al mensaje. Pero ayer Dios me lo confirmó a través de una persona que está allí, porque en las casas de fe estábamos hablando sobre muchas cosas, ¿verdad? Y salió un debate muy chévere entre los jóvenes sobre el carnaval, sobre todo. Y uno de ellos dijo: es que la carne es débil. Sí, la carne es débil. Y Carlos y yo, Michael, estábamos preparando como la respuesta. Y salió Jordi y dijo: espérate ahí. Y buscó ahí en el celular el versículo y lo leyó.
y era este versículo, dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de la que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él mostrará una salida para que puedan resistir. Amén. El siguiente también dice, el siguiente 14 dice: por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Amén. Este versículo nos confronta hoy en día porque estamos viendo tiempos de carnaval. Nosotros estamos en la tierra, ¿verdad? Pero estamos revueltos. Y vemos cómo otras personas le dedican tiempo a esa preparación, a esa fiesta, de pronto sin conocimiento de que están adorando a otros dioses, ¿cierto? Pero nosotros que ya tenemos ese conocimiento, sabemos esto, tenemos la oportunidad de huir de la tentación. Y si Dios no coloca esa tentación ahí, es porque sabe que nosotros lo podemos evitar, que podemos resistir, y que debemos huir también de la práctica de adoración a otros ídolos. Y con esos ídolos no solamente nos referimos a eso, sino a todos los demás, por ejemplo el dinero, la fama, el poder, etc. ¿Por qué eso puede ser un ídolo? Si yo no voy al carnaval, yo estoy adorando a otro ídolo de otra manera, puede que sí. ¿Cómo? Cuando estamos adorando y le prestamos más atención a otras cosas, cuando Dios no está en el primer lugar que Él se lo merece. Sí, estamos adorando, estamos orando, pero se viene a nuestra cabeza: me pago el recibo, miércoles, ¿cómo voy a hacer mañana? O sea, todos los pensamientos en ese momento los debemos de verdad echar a un lado y concentrarnos, porque estamos en ese momento preciados. Ya vemos que la adoración tiene poder. Amén. Entonces, cuidémonos de no adorar a otros ídolos, de no quitarle el primer lugar a Dios, ¿cierto? Recordemos que como Pablo y Silas, ellos le fueron abiertas las puertas porque adoraron, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que hemos desarrollado, adoraron con confianza, con sinceridad, a pesar del momento que estaban viviendo, ellos adoraron. Entonces queremos que Dios nos abra puertas en este año. ¿Cuántos quieren? Amén. ¿Amén? Bueno, tenemos que adorar. Amén. Tenemos que adorarlo en todo momento. Amén. Bueno, vamos a orar para darle final a este tiempo. Les invito a que tomen ese tiempo ahí en intimidad. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque hoy has hablado en nuestros corazones, Padre, porque has cubierto, Señor, nuestra vida, Señor, y nos has enseñado algo nuevo, Dios. Permítanos, Señor, hacer práctica, Señor, sobre esta palabra, Señor, darla por obra también, Señor. Gracias porque tú, Señor, cada día nos enseñas algo, Dios. Nos corriges tal vez, Señor, pero con amor. Gracias te doy, Señor, por cada persona que está en este lugar, Señor, que dispuso de su tiempo, que sacó de su tiempo para estar aquí, Señor, para conocerte más, Señor. Tú bendices, Señor, a esas personas, Señor, que te colocan como primer lugar, Dios. Gracias te doy por esta palabra de adoración, Señor, porque tenemos que adorarte, Señor, de una manera más fuerte, Señor, haciéndolo con mucha dedicación, Padre, porque no es cualquier cosa. Sabemos que tú, Señor, tienes el poder de abrir las puertas, Señor, que como a Pablo y a Silas, Señor, tú enviaste ese terremoto para que sacudiera la cárcel y abriera las puertas. Así mismo lo puedes hacer con nosotros, Señor. Que cada puerta, Señor, que cada promesa que tú has dado para cada persona aquí, Dios, que seas tú concediendo, Señor, esas bendiciones, Señor, esos milagros que ellos están esperando, Padre, por los cuales te han clamado, te han orado, Señor, te han adorado. Que seas tú, Señor, abriendo esas puertas, Dios. Gracias te doy en esta noche, Señor, y te pedimos que nos guardes, Señor, para llegar a nuestro hogar, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.